En un informe confidencial, Bank of America aconseja no invertir en Colombia, uno de los bancos más grandes del mundo, tras la gestión económica de Gustavo Petro. También culpa al Congreso y al flojo recaudo de la DIAN de Luis Carlos Reyes. Quédense en este video porque aquí les cuento el porqué y las consecuencias. Comencemos. El informe se titula "Los riesgos fiscales de Colombia están subvalorados". Los analistas del banco estiman que la situación financiera del país es más grave de lo que se cree, por lo que aconsejan vender bonos colombianos y comprar brasileros. Esta recomendación del banco está sustentada en dos razones. La primera, el marco fiscal del gobierno de Gustavo Petro, que publicará el 14 de junio, viene con riesgos más graves de los previstos. Segundo, no cree el banco que el Congreso vaya a bloquear el deterioro de la regla fiscal. Y por eso los analistas, cuyas recomendaciones son seguidas de cerca por muchos inversionistas institucionales, creen que se debe subponderar la deuda colombiana, mejor dicho, vender los activos colombianos porque estamos en un momento de riesgo financiero mayor al que creíamos. Y el Congreso tiene una gran responsabilidad, no solo el gobierno populista de Gustavo Petro. Bank of America explica que la oposición a los cambios en la regla fiscal que le va a permitir al petrismo endeudarnos más no es suficientemente fuerte. El Congreso de la República podría estar de acuerdo con relajar la regla fiscal para permitir que el gasto público siga fluyendo, sentencia el analista de Bank of America. O sea, los partidos son directamente responsables de esta mala noticia que impacta a la confianza inversionista. Y de hecho, parte de la razón por la que Bank of America aconseja no invertir en Colombia tiene que ver con el trámite relativamente sencillo que ha tenido la reforma pensional. Parece que probablemente va a ser aprobada. El banco anticipa que el gobierno de Gustavo Petro va a argumentar que el crecimiento no muestra una buena dinámica y que más gasto público es necesario, o sea, exactamente lo que han argumentado hasta este momento. Además, Bank of America indica que los ingresos como los tributarios que recauda la DIAN de Luis Carlos Reyes han estado por debajo de lo presupuestado. Mantener la regla fiscal implicaría recortar el gasto público y cree el banco que los congresistas no van a asumir ese costo político. Y finalmente, esta recomendación comienza a materializar los temores de una desvalorización de la deuda pública, o sea, un incremento en las tasas que paga el Estado colombiano por sus deudas, que además ya están muy altas. Pero la pregunta es, ¿eso cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie? Pues como las tasas de la deuda pública, el TES, son las referencias del resto de las tasas de interés de la economía, en la medida en que suban será más caro conseguir un crédito para comprar casa o un carro, por ejemplo. Y quizás más grave aún, aleja la inversión extranjera, que ve en todo el país como un campo minado para atraer recursos ante los riesgos de insostenibilidad fiscal. Y bueno gente, hasta aquí hemos llegado con el informe de Bank of America. Escriban ahí en la caja de comentarios lo que piensan sobre este gobierno en materia económica. No olviden suscribirse, denle like a este video para llegar a más personas. Hasta la próxima gente.